Hoy martes 22 de diciembre. El Evangelio según San Lucas nos muestra a María en el Magnificat, esta oración preciosa, en donde Dios nos hace ver que exalta a los humildes. El Magnificat es una oración de gran poder. Quien recita esa oración voltea a ver a Dios en humildad, voltea a ver a Dios en su pobreza, voltea a ver a Dios en su esclavitud, voltea a ver a Dios en su miseria. María, siendo llena de gracia, le expresa esa gratitud a Dios a través de esta oración que nosotros podemos aprendernos y recitar continuamente porque es de gran poder frente a Dios y frente a las potestades malignas. María nos dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Esta oración la recita María en casa de Isabel. Ella permanece ahí unos 3 meses hasta que Isabel da a luz para regresar a su casa. ¡Qué gran oración! El Señor exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Se acuerda de su misericordia y viene en nuestra ayuda, como lo hizo en su tiempo por Israel, lo hará por cada uno de nosotros, acordándose de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros padres espirituales como Abraham y su descendencia. Dios no se olvida de nada. Nos llena de júbilo frente a la adversidad, nos llena de esperanza frente a las promesas de un mundo vano, nos llena de caridad frente a aquellos que no tienen con qué comer, que están desprovistos de todo. Y la peor hambre, la de Dios. Nadie les hace saber que Dios los ama, que Dios está con ellos, que Dios habla su idioma. Me recuerdo de una anécdota extraordinaria de unos norteamericanos que no son católicos y se dieron a la tarea, por inspiración divina, de traducir la Biblia en varios idiomas. Más de 35 idiomas. Y Dios viene por la escucha. God comes from hearing, se llama la iniciativa. Y en esta iniciativa ellos han llevado la palabra de Dios a los lugares más recónditos a través de unos pequeños aparatos que son de celdas solares, que se recargan así y entonces está grabada en el idioma nativo en toda la Biblia y los evangelios. Y comunidades enteras tienen la oportunidad, que no saben leer ni escribir, de escuchar la palabra de Dios. Había unos indígenas a los que les llegó esta bendición. Entre ellos había borrachos, golpeadores de sus mujeres, infieles, ladrones, malvados, prostitutas. Había gran pecado en aquella comunidad, tan alejada de la civilización como alejada de Dios. Pero les llegó este pequeño aparato donde las personas recibían la palabra de Dios y conforme empezaron a escucharla en su propio idioma, los hombres empezaron a llorar, las mujeres se empezaron a hincar, los niños empezaron a buscar a Dios. Y la conversión del pueblo se hizo patente casi de manera inmediata. Y ellos pronunciaron algo que a mí me dejó sobrecogida. Creímos que Dios no nos amaba porque no hablaba en nuestra lengua, porque no se dirigía a nosotros en nuestro idioma. Pobres de aquellos que no tienen la palabra de Dios, pobres de aquellos que no escuchan el amor de Dios, pobres de aquellos que están solos, olvidados, sin ayuda, sin que nadie les lleve el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú piensas que es porque no tienes dinero que no puedes llevar el evangelio.
No es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad, de humildad, de entrega, de servicio, de amor a los demás, sincero y verdadero. Hay quienes no tienen la palabra de Dios, a quienes nadie les habla de Dios, quienes no han recibido los sacramentos, quienes no comprenden los mandamientos, quienes no saben qué es la virtud, quienes no saben qué es el pecado, quienes no entienden nada de Dios. Y no estamos hablando de los que viven en África, en un pueblo africano o en lo más lejos del mundo, no. Estamos hablando cruzando tu calle, el que está en el súper, el que está atendiendo la caja, en el banco, el que está barriendo tu calle. No sabe nada de Dios. ¿Y tú le hablas de Dios? Y tú vas y le dices y le hablas del Evangelio, le haces saber que Dios le ama, que Dios exalta a los humildes y a los hambrientos, los llena de bienes y que ha tenido misericordia para cada uno de nosotros, incluyendo a ese o a esa que están aparentemente olvidados. Dios no se olvida de nadie. Dios es Dios. Dios nos ama, somos sus hijos. No se puede olvidar de nadie porque sería un Dios malo. Entonces, ¿para qué nos hizo si se va a olvidar de nosotros? No, tan no se olvidó de nosotros que nos entregó lo único que tenía, a su Hijo Jesús. Lo único que tenía, lo más grande, a su único Hijo. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Que no tienes recursos? ¿Que se burlan de ti? ¿Que no puedes? ¿Que no lo sabes hacer? ¿Que solamente unos pueden y que tú no puedes? No, esa no es la respuesta. La respuesta es, Señor, contigo lo puedo todo. Todo, porque Dios se acuerda de cada uno de nosotros en nuestra miseria, en nuestra poquedad. Porque así se encargó y ayudó a Israel y también lo hará con cada uno de nosotros. El Señor no se desentiende de su obra. Exalta a los humildes y aunque sean humillaciones las que recibes, pues en ellas te exalta, en ellas te hace crecer y en ellas les recuerda a los demás la necesidad de ser humildes, de reconocer a Dios en todo cuanto reciben. Y quizá lo reciben por manos tuyas, porque a ti te hizo humilde, porque a ti te hizo sufrir la humillación. Estamos ya en vísperas de empezar a celebrar el momento dichoso, el momento lleno de gracia. El mismo misal habla de O Rex Gentium, o Rey de las Naciones. Jesucristo es el Rey de las Naciones y nosotros tenemos que proclamarlo como tal, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tu prédica es solamente para ganar dinero, y si tu prédica es nada más para que te exalten, y si tu prédica es nada más para que te reconozcan, tu prédica no sirve de nada. Estás del lado de que te destruenen como a los potentados. Punto. Lo mismo que dice María, destronó a los potentados y a los de corazón altanero. El Señor te quiere humilde. Eso no significa que seas tonto, que seas pobre, que seas cochino, que no tengas nada. No te está diciendo eso. El Señor lo que te está diciendo es que sepas y reconozcas tu miseria y tu pecado y que reconociéndola puedas ayudarle a la evangelización y reevangelización de tus hermanos, de nuestros hermanos. El momento es dichoso porque el Señor nos exalta aún en nuestra miseria. Démosle gracias a Jesús, que está muy próximo a donarse por completo y a mostrarse como Rey de las Naciones. Muy pronto lo veremos así, reinando sobre todos los hombres, siendo un solo Rey, un solo Pastor, un solo Dios reconocido por todos. No sin sufrimiento, hermanos, no sin tribulación, no sin persecuciones, no sin martirio. El Señor será reconocido como Rey de las Naciones cuando cada uno de nosotros sepamos asumir que somos sus esclavos, somos sus siervos y como tales solo debemos, como María, permanecer en la espera hasta cumplir la voluntad de Dios para que entonces, habiéndole creído a Dios, seamos dichosos con ella frente a todas las demás generaciones. Que Dios te bendiga.